si alguien tiene deseo de seguir estudiando, y creo que todos deberíamos tener ese deseo, Atlantis es el lugar. Ay, tan bello, Es gracias. aquí. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque en Atlantis University, para mí fue una familia. En otra entrevista te lo dije. Sí. Te lo dije, recuerdo perfectamente que no solamente fue recibir clases, conocer maestros y otros, sino que se creó un ambiente. Y pienso que eso parte de la filosofía, de la misión y de la visión de la universidad. Sí. Entonces, el lugar es Atlantis, para aquella persona que quiera seguir progresando, porque da oportunidades. Permite no solamente estudiar, sino comunicarse, crear una familia estudiantil y sobre todo una relación muy, muy estrecha y muy profesional con los maestros. Hola a todos y bienvenidos a AU Studios. Hoy estamos con un personaje muy especial, más que amigo de Atlantis, yo diría que es familia Atlantis University. Él es un profesional apasionado por la educación y la investigación, PhD en música con maestría en administración de empresas con especialidad en comercialización de la cultura y una maestría en educación con énfasis en tecnología de la educación de Atlantis University, por supuesto. Ha dedicado su carrera a formar, inspirar y transformar comunidades educativas desde el aula, la gestión académica y ahora también desde la escritura. Su proyecto de grado con Atlantis University no solamente fue una propuesta innovadora, se convirtió en un libro, que acá lo tenemos, lo podemos ver, en un libro que devela la clave para un aprendizaje significativo. Él es Lewis Ortiz. Bienvenido, Lewis. Qué gusto tenerte acá con nosotros. Gracias, Laura. Para mí es un privilegio estar contigo acá y obviamente me siento parte de la familia universitaria. Ay, por supuesto. Y para nosotros siempre es un placer verte porque además siempre vienes con la emoción de recordarnos cómo fue toda tu trayectoria con Atlantis y siempre con noticias maravillosas. Hoy con esta noticia espectacular que además me llena de orgullo, Lewis, saber que el trabajo de grado que hiciste con la universidad se convirtió en este libro maravilloso. Háblanos un poco de cómo nace este libro y qué podemos encontrar en este libro. Para empezar, ¿no? Ahora seguimos con otros temas. El libro nace a partir del trabajo de la tesis. Durante todo el proceso de clases y de revisión de mis diferentes maestros, fui aprendiendo mucho, me fui motivando en el tema escogido. Y obviamente llevó una investigación profunda. Cuando estaba terminada la tesis, me di cuenta a través de las diferentes investigaciones de que ese era un tema que no estaba tan profundo en el mundo profesional. Y entonces pensé que por lo menos 3 grupos de personas lo necesitaban. Okay. Número 1, los maestros, porque hay evidencia científica de los efectos de la música en el cerebro, sobre todo de niños y adolescentes. Los padres, porque motiva a los padres a entender qué tipo de música deben utilizar en sus casas, en sus carros, porque de acuerdo al tipo de música que sus hijos estén escuchando, van a tener una influencia, un desarrollo y un efecto en el desarrollo del carácter. Claro. Y finalmente en jóvenes que ya pueden entender el concepto para que sepan la importancia de la música, tanto auditiva como un estudio posterior. Claro, claro que sí. Bueno, pero en ese orden de ideas, aunque hablas de 3 grupos muy específicos de personas, realmente casi que cualquiera, o sea, es el grupo objetivo de este libro porque todos realmente podemos aprovechar los beneficios de saber que la música no solamente es terapéutica, sino que puede, ¿cómo se llama eso? Estimular, digamos, un mejor proceso de aprendizaje. Esto pasaría en cualquier edad, digamos, porque hablamos de los niños que claramente su cerebro es una esponja que está absorbiéndolo todo, pero si nosotros estamos en una edad más adulta, como la nuestra, ¿también es válido esa teoría del aprendizaje a través de la música? Por supuesto que sí. Okay. Como tú decías, en los niños y en los jóvenes adolescentes, en la preadolescencia, digamos que el efecto es tal vez un poco más profundo porque están en la etapa de formación. Claro. Pero cualquier persona a cualquier edad siente la influencia porque todos escuchamos música. Y por ejemplo, una de las investigaciones más importantes del siglo XX en neurología, se descubrió que si las ondas sonoras llegan al cerebro, a la persona, entran a través de una estación de relevo que se llama el tálamo y no pide permiso.
Eso significa de que cualquier otro efecto uno puede limitarlo, pero la música no puede limitarla. La música, si llega las ondas sonoras a tu oído, van a entrar y se van a almacenar en tu subconsciente y van a hacer un efecto positivo o negativo. Entonces, de ahí la importancia de qué música estoy escuchando, qué texto está llegando a mi cerebro, qué estilo, qué ritmo estoy bailando, estoy cantando, estoy escuchando. Bueno, eso te iba a preguntar, porque digamos que la música, tú me corriges por supuesto, porque el experto en música acá eres tú, si me equivoco, pero digamos que la música, bueno, una cosa es el ritmo, o sí, como el sonido de la música a nivel de los instrumentos que están involucrados, o del beat que tiene tal vez una canción, y otra cosa es la letra. Pues uno por obvias razones podría pensar que ciertos textos o ciertas letras, pues porque son violentas, hostiles, groseras, vulgares, pues lógicamente no serán lo más conveniente tal vez para nuestros jóvenes, incluso para nosotros mismos. Pero ¿qué parte de la música es la que impacta más, digamos, como nuestros cerebros, ya sea el sonido o las letras? ¿Y cuáles son los ritmos de pronto o los géneros musicales más beneficiosos entonces para esos procesos de aprendizaje o para el bienestar en general de las personas? Sí, eso es una interesante pregunta, pero extremadamente profunda. Uno no puede caer en el plano de hacer una discriminación. Cada ritmo tiene su belleza y tiene su riqueza musical, digámoslo de esa manera. Sin embargo, está comprobado científicamente de que hay partes del cuerpo que pueden alterarse. Hay ritmos, por ejemplo, que te alteran la presión arterial. Hay ritmos que te alteran el ritmo cardíaco. Entonces, esas cosas, en su medida, pues, no hay problema. Escuchas una música más juvenil y obviamente eso te motiva a bailar, a conversar, a reír. Y está bien eso, pero cuando hay un exceso de eso, y pasa también con el sonido, está comprobado que, por ejemplo, a partir de 80 decibeles a 120 decibeles, ya comienza un problema serio para la persona que escucha eso. Claro. Y comienza a dañarse el sistema auditivo. Hay personas que dicen, yo estoy acostumbrado a escuchar música a gran volumen en una discoteca, en un nightclub, etc. Eso es un error. Sí. Nunca uno se acostumbra a decibeles altos. Lo que está pasando es que esa persona comenzó a perder audición. Entonces, hasta ahí llegan los daños. Por lo tanto, una música, el texto de la música obviamente entra a lo que es la parte conceptual, moral de la persona. El ritmo va a estar muy vinculado a tus funciones físicas, a tu organismo. Claro. Y obviamente todo tiene su lugar y su momento. Digamos que hay teorías no tan comprobadas, pero sí teorías que dicen que, por ejemplo, la música de Mozart es especial para las madres embarazadas, porque trae tranquilidad al bebé, a la madre, etc. Y hay otras músicas que, por ejemplo, son fantásticas para estudiar. O vas a hacer ejercicio y pones ciertos ritmos que te motivan. Ahora tú preguntarás, bueno, ¿y por qué si pongo un determinado ritmo me motiva? Casualmente porque ese ritmo está influyendo en tu sistema. Claro. Y entonces te motiva a hacer ejercicio, a caminar, eso a correr. Te iba a decir. Que eso no te va a pasar con una sinfonía de Mozart o de Beethoven. Claro. Todo tiene su lugar. Claramente, eso te iba a decir, porque a mí, bueno, dos de las cosas que has mencionado me suceden. Una es que mi celular me ha dicho, estás escuchando a muy alto volumen la música. Cuando estoy en el gimnasio me pasa y tengo los audífonos que yo me pongo de estos y el celular me advierte. Entonces, claro, yo siguiendo las indicaciones como que le bajo volumen, pero otra cosa es el ritmo. Claro, cuando estoy haciendo ejercicio no me imagino poner música clásica, pero recuerdo que recientemente es que se me olvida el nombre, se me escapa el nombre de es un neurocirujano muy famoso, o bueno, un especialista en neurociencia norteamericano, no recuerdo el nombre, ahora más tarde te lo digo, que habló de una investigación similar en los efectos de la música en el bienestar de las personas, y ese estudio había encontrado que la música clásica era como el mejor alimento, vamos a decir, si lo pusiéramos en términos de alimento, y en segundo lugar estaba la música country, que me llamó la atención porque no me lo hubiera imaginado. El problema de la música country es que te identifica. Nosotros el ser humano es sociable por naturaleza. Entonces, cuando tú escuchas una música country, una música que te asocia con tu nacimiento, con tu ciudad, con tu país, con tu cultura, obviamente hay una función
digamos, no voy a decir superior, pero sí el efecto emocional es como superior. De bienestar, Ya, claro. Exactamente, Claro. es decir, va directamente a la parte emocional. Claro, tiene sentido, tiene sentido. Bueno, hablemos un poco, Lewis, porque me gustaría también como que compartas esto con las personas que nos están viendo, no solamente como del tema de tu libro, sino de cómo es que tú conviertes un proyecto de grado en un libro, porque digamos que todas las personas que hemos pasado por la universidad hemos presentado proyectos de grado, pero no todo el mundo lo convierte en un libro. ¿Cómo es ese proceso creativo? Porque ahí también hay un poco de arte, por supuesto. ¿Cómo es ese proceso creativo que te hace a ti identificar como que esto es material para un libro? Porque es conocimiento que puedo compartir con personas que lo puedan necesitar al fin y al cabo. Te decía al principio de que hacer una tesis lleva una investigación profunda. Durante el proceso de investigación voy descubriendo que hay una necesidad existencial real. Y eso ya me fue una alarma para mí. Luego, al terminar la investigación, me motivo, siempre he impartido clases. Tengo alumnos, he visto esta temática clara porque además soy maestro de música. Claro. Y obviamente he visto esas necesidades, tanto en los padres como en los alumnos. Entonces digo, ¿cómo hacer para que este material, que es una tesis, convertirlo a que sea accesible a otras personas? Claro, lleva más investigación, porque hay que ampliar el libro, hay que buscar un lenguaje adecuado para quien lo vaya a leer. Los conceptos ya no pueden ser tan técnicos, tienen que ser un lenguaje, digamos, popular, para que sea entendible, pero al mismo tiempo no rebajar los conceptos técnicos, porque lo va a leer la persona que no conoce música y un experto en música o un experto en psicología, un investigador también. Entonces eso me motivó a seguir investigando, pero sí fue muy importante escuchar a mis maestros de la universidad aquí en Atlantis, que siempre decía que la tesis no debía quedarse ahí, que debía trascender. Y aprendí un concepto. Siempre pensamos que éramos maestros, pero en esta nueva era de la tecnología, el concepto maestro ha quedado un tanto atrás. Somos transmisores de conocimiento. Y la importancia de transmitir el conocimiento no es decirlo, es que la persona que lo reciba tenga la capacidad, porque se transmitió bien el conocimiento, de seguirlo transmitiendo. Entonces, si yo dejaba mi tesis ahí, no estaba siendo un transmisor de conocimiento. Estaba cumpliendo un requisito, pero no estaba transmitiendo. De grado, claro. Entonces, entiendo. había que transmitir el conocimiento. Y la forma más adecuada era crear un libro, crear un material accesible a las personas. Buenísimo. ¿Y qué dirías tú de pronto que en ese proceso fue lo más desafiante que tuviste que enfrentar? Bueno, aunque les cuento acá, pues es que Lewis ya tiene, este es el 5º libro, ¿no? O sea, tampoco es que sea un escritor amateur, pero digamos, ¿cuál dirías tú que es el proceso o lo más desafiante al momento de escribir un libro? Porque hay algo que a mí también me gustaría abordar, y es que todos somos expertos en algo, ¿verdad? Todos a través de nuestra experiencia de vida podríamos potencialmente tener un poco de conocimiento en diferentes áreas que le puedan ayudar a otras personas, lo que tú dices, si decidimos compartirlo de pronto con personas que lo puedan necesitar. ¿Cuál es el momento más desafiante o la tarea más desafiante que enfrentaste en ese momento de escribir este libro o de pronto otros de los libros que has escrito? ¿Cuál es el desafío más grande? Identificar la población. ¿A quién le estás hablando? ¿A quién estoy hablando? ¿A quién quiero hablarle? ¿A quién quiero llegarle? Okay. Luego de identificar, me di cuenta que estaba identificando 3 grupos diferentes completamente. Maestros, con un nivel técnico, obviamente, padres e hijos. Ahora, después de identificar a estos 3 grupos, entonces utilizar un lenguaje entendible para los 3. Claro. Tanto para el más técnico, el maestro, como el más inexperto, en este caso, el alumno o el hijo. El hijo, claro que sí. Y si hablamos de lo más gratificante, ¿qué sería lo más gratificante? Porque es una tarea difícil, ¿no? Ahora estamos en el principio y en el final, pero el proceso en la mitad bueno, tiene muchos retos. ¿Qué dirías tú que después de enfrentar, bueno, ese desafío y cualquier otro que de pronto pudo venir después de que ya habías vencido los anteriores, qué dirías tú que es lo más gratificante ya tener, cuando ya tú tienes el libro impreso y lo tienes en tus manos después de haber pasado todo el proceso anterior? Si no me gusta a mí, no le gusta a otros. Mira. Tengo que enamorarme del libro. Y tengo que hacer una desconexión. Es decir, cuando tengo el libro en mi mano, tengo que olvidarme que soy el autor y tengo que verme como alguien que toma un libro nuevo en la mano. Entonces comienzo a revisar el libro, comienzo a leerlo. Tengo que enamorarme del libro. Claro.
Si el libro no me gusta a mí, que lo escribí, no le va a gustar a otras personas. Claro, claro. Entonces tengo que enamorarme de él para lograr o entender que otros también se van a enamorar del material. Claro, tienes razón. Eso es como alguna vez estaba preparando yo un plato de comida, no me acuerdo qué era. Y yo, mami, así está bien. Yo estaba muy chiquita, obviamente. Y mamá, pruébelo. Si a usted le gusta, seguramente a todos nos va a parecer rico. Pero sí, Claro, tienes sí. razón, tienes razón. Bueno, hablemos un poco, Lewis, porque tú eres un gran ejemplo. Bueno, de muchas cosas, por supuesto, pero sobre todo como de un educador, porque estás obviamente en el sector educación, que entiende que la actualización curricular es muy importante, porque yo sé que tú también lo haces porque te conozco y bueno, porque lo conozco y sé que tú lo haces también porque es tu pasión. O sea, a ti te apasiona aprender, estudiar, transmitir tu conocimiento. O sea, tú eres realmente una persona sui generis en muchos aspectos porque tú eres un apasionado por el aprendizaje y por compartir tu conocimiento. Tal vez no todo el mundo lo ve de esa manera porque igual es un gran sacrificio. Como hablábamos antes de empezar ya con las cámaras, pues es un gran sacrificio y es dedicación de tiempo, es posiblemente sacrificar otras áreas de la vida personal de uno, pues que también son importantes. Pero dime tú en tu concepto, ¿por qué es tan importante esa actualización curricular? Porque es que también hay un paradigma que se está rompiendo en este momento, la percepción que tengo yo y de lo que leo, y es que como que algunas personas, sobre todo las nuevas generaciones, no le están dando la trascendencia y la importancia a la educación que tal vez le damos nosotros que venimos de otras generaciones anteriores. Tú en tu concepto como educador y como estudiante incansable que eres, ¿por qué crees que es tan importante seguir aprendiendo y seguir actualizando el conocimiento que ya hemos adquirido? Estamos viviendo épocas totalmente diferentes. Nosotros somos hijos de digamos, una educación tradicional, con conceptos tradicionales, con valores tradicionales, con técnicas y pedagogías tradicionales. Pero hoy en día esa educación, aunque tiene todos los valores intactos, pero ya no está contextualizada. Claro. Vivimos en la época digital. Los jóvenes hoy entienden un equipo electrónico mucho mejor que los adultos. Sí. Y la educación ha variado completamente. Gran parte de la educación está en estos momentos a través de tecnologías. Y no podemos pensar que se debe seguir con la forma antigua de educación. Tenemos que cambiar, tenemos que actualizarnos, porque incluso los programas educativos han cambiado. Claro. Los currículos han tenido que ser adecuados a esta nueva época. Y eso nos obliga a actualizarnos como maestros y nos obliga a pensar que la juventud hoy en día es totalmente diferente en concepto a nuestro tiempo de joven. Claro. Esta es una juventud tecnológica. Sí, nosotros somos, recuerdo haber aprendido el concepto de que nosotros, los de mi generación, somos emigrantes tecnológicos. Claro. Esa palabra me causó porque es una palabra que se toca muy común hoy. Sí. Somos emigrantes tecnológicos y por mucho que avancemos, no vamos a tener la misma facilidad de aprendizaje que los niños y jóvenes de ahora. Claro, porque ellos son tecnológicos, ellos nacen en la era tecnológica. Sí. Entonces, si no nos actualizamos nosotros, ¿cómo vamos a transmitir el conocimiento? Sí, de acuerdo. Y hoy por hoy hay muchas herramientas tecnológicas al servicio de la educación. Y los primeros que debemos conocerla, aprenderla y aplicarla somos los maestros. Claro que sí. ¿Cuál dirías tú que es el peor error? Y lo hablo en términos del peor error, porque es que muchas veces escucho incluso entre colegas, no de Atlantis University, sino colegas de pronto que estudiaron conmigo en la universidad. Y claro, en mi área, que es comunicaciones, muchas de las cosas que yo estudié, pues digamos en mi momento de mi pregrado, hoy en día la verdad que son, sí, como por ejemplo a nivel de producción audiovisual, de que antes, o sea, la mejor producción era la que tenía mayor cantidad de pronto de cámaras y luces y todo se veía perfecto. Hoy en día los contenidos orgánicos o el contenido orgánico es muy bien recibido por las personas porque se ve más natural, porque la gente se siente más cercana. Tal. ¿Cuál dirías tú que es el peor error que podemos cometer de pronto los profesionales que aprendimos en la vieja escuela, por decirlo de alguna manera, frente a esos avances digitales y como a esa negación? Porque es que hay mucha gente que sigue diciendo, no, es que la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo, no, es que la tecnología a mí no me gusta eso, no sé qué. ¿Cómo dirías tú cuál es el peor error y cuál es la forma también que tú dirías que podemos de pronto subsanar un poco o mitigar ese error para que los profesionales que tienen este conocimiento de antes, que igual es súper válido combinado con las nuevas tecnologías, puedan de pronto hacer esa transición a lo digital? Me vienen a la mente dos. Okay. El primero, creer que lo sabemos todo. Ay, sí, es un tema del ego también, ¿no?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y el segundo, no creer que debemos seguir aprendiendo. Somos alumnos siempre, cada día. Yo tengo un lema en mi vida. Cuando voy a dormir y pongo mi cabeza en la almohada a pensar, ¿qué aprendí hoy? Si no aprendí algo, es un día perdido. Entonces, poner el ego a un lado y entender que necesitamos seguir aprendiendo, porque las tecnologías cambian constantemente y estamos ahora viendo nuevas tecnologías, pero en los próximos 10 años vendrán otras. Sí, yo me imagino. Significa que la actualización de hoy no nos va a servir en los próximos 10 años. Tenemos que seguirnos actualizando. Sí, de acuerdo. Y al final lo que estamos es dándole la oportunidad a los alumnos que reciban realmente lo que le queremos transmitir de manera correcta y actualizada. Claro. Y mira que a nivel de bienestar, como para salirnos un poco de la parte técnica, y a nivel de bienestar del ser humano realmente y de salud, pues hace poco leí un estudio súper interesante en el que a unas personas que estaban en un hogar de, sí, como de retiro, digamos, personas de la tercera edad, los segmentaban en 3 grupos y a unos los ponían a aprender, creo que otro idioma, por ejemplo, a otros los ponían a estudiar piano y al tercer grupo no los ponían a aprender nada. Y les hacían una prueba antes de empezar el estudio, digamos como de conocimientos, de memoria, de las tareas diarias que hacían tan sencillas como pues arreglar su propia cama, preparar su propio café, pues estas eran personas de avanzada edad, ¿no? Y a lo largo de 6 meses volvían a estudiarlos y a lo largo de 1 año lo volvían a hacer el estudio. Y las personas que estudiaron algo, cualquier cosa, o sea, no era lo que estudiaban, sino el hecho de poner su cerebro a trabajar y a practicar su elasticidad aprendiendo un nuevo conocimiento, tenían mejor salud y mejor calidad de vida las personas que habían empezado a estudiar cualquier cosa y ya se podían valer por sí mismos, y personas pues que uno diría, no, de pronto ya no necesitan aprender, no, a nivel de bienestar y de salud físico y de su cerebro, era impresionante el cambio y la evolución que hacían solamente con el ejercicio de aprender, porque claro, están ejercitándose y obligándose a aprender algo nuevo, entonces no es solamente un tema de mantenerse vigente en el mercado laboral, sino es un tema a la larga de bienestar y de salud, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Mira, hace años atrás, el concepto que había era que nosotros grabábamos en nuestro cerebro a cierta edad y que ya todo se quedaba ahí y no había oportunidad de seguir metiendo información al cerebro. Pero a medida que la ciencia fue avanzando, pues nos dimos cuenta que nuestro cerebro tiene lo que se llama plasticidad cerebral. Plasticidad era la palabra. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que cuando trabajamos, ejercitamos nuestro cerebro, nuestro cerebro, para darle un nombre, se mantiene joven, se mantiene activo. Y esa plasticidad comienza a permitir una adaptabilidad más fácil a las nuevas tendencias modernas. Claro, ahora me hiciste acordar que en el estudio les medían también la edad del cerebro, porque claro, cada órgano como que tiene una edad diferente, ¿no? La cronológica y bueno... Y era más joven el cerebro al final del estudio, sí. Claro no, que increíble. Y no, es que de verdad, porque a veces la gente como que necesita un estímulo, sí, bueno, para algunos puede ser su profesión, pero a nivel de todo, de bienestar, de tener una mejor, no sé, vejez, de tener la posibilidad de valerse por uno mismo, o sea, siempre vale la pena seguir estudiando. Bueno, ahora otra pregunta suena fuerte, como lo voy a preguntar, pero es también por la misma. Entonces, ¿dirías tú que vale la pena estudiar hoy en día una maestría, una carrera profesional, un doctorado, cualquier cosa? Por supuesto que sí. La vida es un eterno aprendizaje y permíteme hacer una promoción. Claro, pero por supuesto. Si alguien tiene deseo de seguir estudiando, y creo que todos deberíamos tener ese deseo, Atlantis es el lugar. Ay, tan bello. Es aquí. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque en Atlantis University, para mí fue una familia. En otra entrevista te lo dije. Sí. Te lo dije, recuerdo perfectamente que no solamente fue recibir clases, conocer maestros y otros, sino que se creó un ambiente. Y pienso que eso parte de la filosofía, de la misión y de la visión de la universidad. Sí. Entonces, el lugar es Atlantis, para aquella persona que quiera seguir progresando, porque da oportunidades. Permite no solamente estudiar, sino comunicarse, crear una familia estudiantil. Y sobre todo una relación muy estrecha y muy profesional con los maestros. Sí, entonces, después de la promoción, ahora vuelvo a la pregunta, definitivamente hay que seguir estudiando. La vida es de estudio, porque toda la vida nos estamos relacionando con las personas. Y en la medida que desarrollamos nuestro cerebro, tenemos más facilidad para comunicarnos, para resolver problemas familiares, personales, comunicación con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo.
y eso va a ser muy positivo mientras más conocimiento tengamos. Es verdad. Son herramientas. Claro, porque es que uno lo que aprende no es solamente para una carrera, sino que uno realmente lo aplica en toda su vida, en, no sé, en una resolución de un problema familiar, como tú estás, en un presupuesto del hogar, en cualquier situación, es verdad. Yo me acuerdo que, bueno, porque yo también soy egresada de acá de la universidad, y yo me acuerdo que cuando vi tu graduación, como pues yo estaba allí obviamente detrás de bambalinas y esto, recordé la mía y la emoción que yo sentí cuando me estaba graduando. Porque claro, yo también cuando me vine a estudiar Atlantis, bueno, yo venía de Colombia, yo no tenía acá familia, no tengo todavía familia, no, mis amigos eran los que yo había hecho en la maestría. Y esa sentir, y bueno, y los profesores y obviamente todo el staff de la universidad, y sentir como que esa familia y esa calidez de que estamos en este camino juntos, de que estamos, y todavía obviamente nos hablamos hoy después de mucho tiempo, y tal sería el nivel de conexión que para mí, pues yo me quedé trabajando acá, y realmente sí, una maestría, bueno, cualquier programa académico le aporta a uno mucho más que conocimiento. Claro. Es realmente todo lo que se genera alrededor como de ese proceso, porque a la larga es un proceso que lo transforma a uno de muchas maneras. Claro que sí. Mira, cuando estaba estudiando acá en la universidad se creó un grupo de WhatsApp, los compañeros de clase. Ha pasado ya cierta cantidad de años y nos seguimos comunicando. Claro, y nos comunicamos y sabemos si alguien está enfermo, si alguien tiene un problema. Ahora mismo, por ejemplo, venía viajando hacia acá, hacia la ciudad de Miami, y estaba conversando con una de las compañeras. Me decía, me siento mal, no me siento bien hoy de salud, pero ya yo sé que está bien porque me seguí comunicando. Entonces, eso es muy bonito, y eso nació a partir de un grupo en la universidad. Pero además no fue una intuición personal o de alguien, fue también la dirección de los maestros. Deben formar un equipo, comuníquense, deben ayudarse. Y eso tiene una enseñanza humana también. Es decir, no somos tan inteligentes como para creer que podemos hacer todo solos. Sí. Siempre necesitamos de una mano amiga. Sí, mira que eso es algo que yo he aprendido mucho también acá en Atlantis, porque yo solía ser muy individualista. Y claro, a presión de lo que tú dices, los maestros que lo llevan a uno, pero es también como que ellos lo ayudan a uno, porque a veces uno no tiene las social skills para ser el que da el primer paso, para romper el hielo, pero después de que lo obligan a uno prácticamente los maestros a hacer eso, uno se da cuenta realmente de la importancia, porque somos seres sociales, como tú decías hace un rato. Entonces, todo lo que se genera y la riqueza que se pueda generar a través de la interacción, y además otra cosa importante, y es que uno entra a estudiar con personas con las que tiene algo en común. ¿Qué dirías tú? O porque estamos hablando también un poco como del tema emocional y de lo personal y de lo técnico, pues también, pero quisiera pasar un poco a eso emocional. ¿Qué papel dirías tú que juega la inteligencia emocional, los social skills, como los soft skills, de pronto en el desarrollo personal y profesional, pues digamos, de las personas? Somos seres emocionales. Desde que amanece, desde que abrimos nuestros ojos, estamos siendo impactados por diferentes cosas que nos llevan a emoción. Hay personas, por ejemplo, que se despiertan y ven el día nublado y sienten cierta tristeza o cierta apatía, incluso a salir de la cama. Y eso, para no entrar en detalles técnicos, pero es porque somos emocionales. Nos dan una noticia y nos ponemos contentos o nos ponemos tristes. E incluso hay noticias, tú te preguntarás, ¿por qué me dan una noticia buena y de repente siento ganas de llorar? Cuando la noticia es buena. Bueno, es que somos seres emocionales. Y nuestro cerebro, la plasticidad del cerebro permite grabar información. Entonces, recibimos una emoción determinada y esa emoción va a conectar con la memoria que está guardada. Aunque uno no se dé cuenta de eso. Y hay una interacción. Entonces, de ahí la importancia de qué emociones queremos grabar o no queremos grabar. Hay momentos que no podemos evitarla, pero claro, hay momentos que sí. Hay momentos que uno tiene la fuerza y la posibilidad de decidir qué sentimientos, qué emociones entran a mi cerebro, digamos, entran a mi corazón. Claro, claro. Cuándo decir no, cuándo decir sí. Y a veces hay que decir sí aunque todo el mundo diga no. Y hay que decir no aunque todo el mundo diga sí. Claro. Sin embargo, mira, dijiste algo importante. Hablaste de que a veces somos individualistas. Bueno, sabes que no es tan malo. Okay. No es tan malo. La cuestión es mantener el equilibrio. Hasta dónde mi parte individual no interfiere con mi parte social. Son dos cosas diferentes. Yo necesito mi parte individual, mi privacidad, mi espacio, mi momento, mi conversación conmigo mismo. Sí. Y al mismo tiempo necesito la interacción
con mis compañeros, con mis maestros, con mi familia, con mis amistades. Okay. Y eso debe fusionarse, esa es la vida. Claro, claro. Bueno, y te pregunto eso porque también como educador quisiera que tú nos compartas cómo sientes que eso impacta el proceso, digamos, de aprendizaje de los alumnos, porque claro, es inevitable ver que hay algunos profesores o maestros, bueno, obviamente de todos los niveles académicos, que tal vez le dan más relevancia o menos relevancia a esa parte. Entonces, como el resultado es el que es medible, que es la nota que sacó el estudiante o que entregó el trabajo a tiempo, o como esto que es tangible, lo otro también está ahí porque somos seres integrables, no podemos pues desvincular lo uno de lo otro. ¿Cómo sientes tú que eso impacta el proceso de aprendizaje, siendo tú una persona que es consciente, digamos, de la importancia de las emociones de tus estudiantes, cuando lo tienes en cuenta, cuando realmente eres consciente de eso? Mira, Laura, hay una palabra fundamental que se llama empatía. El maestro que no sea empático es alguien que sencillamente está lanzando una información. Pero acuérdate que nuestros alumnos son seres humanos iguales, que tienen sentimientos, que tienen problemas, que tienen dificultades, que tienen emociones, como decíamos anteriormente. Entonces, yo soy de los que creo que la capacidad de un ser humano no se define por una calificación. Claro. Hay personas que están preparadas para hacer un examen y lo hacen con mucha facilidad. Y hay otras que tienen todo el conocimiento y se frustran frente a un examen. No podemos decir que eran menos inteligentes. De hecho, hay diferentes tipos de inteligencia. Sí, sí, sí. Hay personas que, yo recuerdo en mi niñez, que si no sacaba 100 en matemáticas, probablemente alguien iba a pensar que era bruto en esa materia, porque no existía tanta información en cuanto a los diferentes tipos de inteligencia. Pero de repente tú no eres buena en números, pero eres muy buena en letras, o en ciencias, o en música. Entonces, esa variedad es la que hace que el ser humano sea algo espectacular. Claro. Entonces, yo no puedo valorar a un alumno por una calificación. Sin embargo, respetando los límites, debo tener empatía. Cuando ese alumno se da cuenta que no solamente me interesa que saque una calificación, sino que me interesa cómo está, que me interesa que tenga buena salud, que cuando llega le pregunto, ¿cómo estuviste el fin de semana? ¿Qué tal tu familia? Por ejemplo, para fin de año yo le mandé a todos mis alumnos un mensaje, no solamente a ellos, también a los padres. Entonces, eso crea una empatía, claro, que no rompe la parte profesional, pero los padres y los alumnos dicen, mi maestro se preocupa por mí. Eso me permite entonces incluso ser más riguroso, porque como se crea una empatía, ahora puedo decirte qué está pasando. Claro, ya hay un engagement diferente. Exacto. Claro que y sí. entonces al final todo va a funcionar en relación a que el alumno siga creciendo, tanto emocionalmente como desde el punto de vista intelectual. Claro, pero tú dirías que el sistema escolar en términos generales está teniendo en cuenta esas diferencias de aprendizajes que tenemos. Esa es una pregunta que me estás comprometiendo. Difícil, pero es que se me ocurre que tal vez podemos, o sea, hay una oportunidad de mejora importante. Yo creo que al igual que vamos variando en conocimiento, creo que al igual que debemos contextualizarnos, correría el riesgo en decirte que los sistemas también tienen que contextualizarse y muchas veces no está pasando, por lo menos a la velocidad que se está actualizando la humanidad y las tecnologías. Claro. Creo que nuestros sistemas educativos están trabajando en eso, pero están todavía detrás de la velocidad de la tecnología. Okay. La tecnología nos está ganando. Todavía hoy hay maestros, por ejemplo, que se asustan con las nuevas tecnologías. Hay maestros que se asustan, por ejemplo, con la inteligencia artificial, cuando debería ser todo lo contrario. Tengo una nueva herramienta que me va a facilitar mi trabajo y que la va a facilitar el trabajo a mis alumnos. Claro, utilizada correctamente y éticamente, pero lejos de asustarme, debo actualizarme. Claro, entonces, tanto desde el punto de vista emocional hacia los alumnos, pero hacia los maestros. Porque si el maestro no está bien emocionalmente, y cuando hablo emocional en este contexto me refiero en actualización de programas, en actualización de lesson plan, ese maestro está presionado. Porque si mis alumnos están éticamente utilizando herramientas tecnológicas, pero mi concepto no lo percibe, hay una dicotomía ahí, hay un problema realmente. Sí. Sin embargo, si yo entiendo, porque me estoy actualizando, que esto va a seguir creciendo y comienzo a conocer la tecnología, ahora esa tecnología es parte de mis herramientas,
que voy a utilizar a favor del alumno. Claro. Entonces, sí creo que los sistemas educativos a todos los niveles deberían crear algún tipo de trabajo específico que permitiera acelerar el proceso de actualización desde el maestro, desde el punto de vista profesional, hasta los currículos educativos. Claro, claro. Todavía creo que hay currículos que deben seguirse modificando, que deben seguirse actualizando definitivamente. Claro. ¿Y tú crees, esto tal vez también es difícil, pero ¿y tú crees que el maestro, independientemente, digamos, del sistema escolar que puede tener esa oportunidad de mejora, puede hacer algo o ofrecer una experiencia de aprendizaje diferencial a sus estudiantes para ayudarlos a que ellos potencien cuáles son sus mayores, digamos, fortalezas, independientemente de si el sistema escolar todavía no está ahí? Claro que sí. Aunque no es algo que se le pide al maestro directamente, pero los maestros conscientes de su trabajo deben aplicar diferentes herramientas. Se me ocurre una, la matriz DAFO o DOFA, en dependencia del país donde se utilice. Sí. Cuando el maestro hace un estudio de sus alumnos, es lo que diríamos en negocio un estudio de mercado. Ajá. Ahora yo conozco a mis alumnos, conozco no solamente sus nacionalidades, sino las características de sus nacionalidades. Conozco si el alumno es nativo, por ejemplo, de este país o si acabó de llegar y qué influencias tiene. Pero además de eso, en dependencia de donde venga ese alumno, trato de conocer la cultura de ese lugar. Porque incluso hay palabras que pueden ser mal entendidas. Claro, Que un grupo de alumnos la entienda y otro grupo no la entienda. Entonces, el maestro debe ser tan equilibrado como que conozca a sus alumnos. Además de eso, independientemente de que las clases son en grupos, el maestro debe tener la capacidad de individualizar la clase, personalizar la clase, porque en un mismo contenido no es percibido igual en dos alumnos, aunque estén sentados en la misma mesa. Entonces, yo debo conocer cómo transmitir ese contenido a mis alumnos de manera general y tener herramientas para llegarles de manera personal. Por lo tanto, sí creo que hay que trabajar en eso, seguir trabajando en eso. De acuerdo, me gusta la respuesta, me gusta. Bueno, ya para ir finalizando un poco, me gustaría preguntarte, volviendo a tu libro, porque acá estamos cronológicamente como Gabriel García Márquez, ¿cuáles dirías tú, bueno, 1, 2 o 3 mensajes claves o aprendizajes claves que tú quisieras que las personas encuentren en tu libro, Música, la clave para un aprendizaje significativo? Mira, el libro tiene un mensaje muy claro. La música tiene un efecto en el cerebro. Y de acuerdo a lo que ponemos en nuestro cerebro, va a ser nuestro desarrollo, tanto del carácter como las emociones. Y desde el niño hasta el adulto, somos personas que nos relacionamos. En dependencia de lo que tengamos dentro de nuestro cerebro, así va a ser nuestra comunicación. Y nuestra formación, incluso desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de salud mental. Por lo tanto, estamos viviendo en una generación en la cual, ya sea por el estrés, ya sea por diferentes razones, hay datos claros que el nivel de estrés en la juventud ha estado aumentando. Entonces, tenemos que buscar reguladores. Y uno de esos reguladores es la música, bien utilizada. Por lo tanto, el libro es un regulador. El libro es una herramienta que va a permitir tanto al maestro como al padre, como al joven, tener herramientas claras de qué música puedo escuchar o debo escuchar, qué música me favorece, sobre todo en el ambiente educacional. Claro. Lewis, y si queremos encontrarte, porque sé que tú también tienes unas redes sociales en las que subes un contenido maravilloso que a todos nos puede servir independientemente de si estamos en el sector educación o no, ¿en qué redes sociales te podemos encontrar? Facebook. Instagram. Ok. Y estoy comenzando en TikTok. ¿Ah, sí? ¡Ay, me encanta! Pero estoy en el proceso de actualización, como te dije. Son redes más juveniles y estoy experimentando. Porque ¿Pero estás experimentando así con TikToks, así todos, o es el mismo contenido que subes? No, el mismo contenido, el mismo contenido, porque mi objetivo es educar. Claro. Es decir, el que busca una red social mía va a encontrar información educativa. Por ejemplo, en Facebook tengo muchos artículos científicos relacionados a lo que es el desarrollo cognitivo, el desarrollo familiar, el desarrollo de los hijos, el desarrollo del cerebro. Entonces, ese es mi objetivo siempre. Educar y ayudar a otras personas en sus necesidades. ¿Y en las tres estás como Profe Lewis Ortiz? Sí. Bueno, Profe Lewis Ortiz, lo vamos a escribir acá debajo también para que lo encuentren.
Lewis, estoy encantada de verte, estoy emocionadísima con tu libro, bueno, con tus 5, porque no pensé que tuvieras tanto, y de verte acá nuevamente y verte siempre con tan buenas noticias que nos traes para compartir. Yo quiero felicitarte también por el tuyo. Quiero felicitarte porque me impresiona el título, creo Gracias. Que es una temática muy importante y muy actual. Gracias. Muy actual. Como me dijiste al principio, en alguna etapa de nuestra vida todos hemos pasado por el amor tóxico. y obviamente es una temática, te prometí que lo voy a leer. Sí, por favor. Probablemente esta noche lo voy a leer porque me interesa la temática. Y el amor es una temática muy amplia, muy grande. Sí. Y si no tenemos amor... Claro, y es que es algo que está presente en nuestras vidas desde siempre. Bueno, no de la mejor manera siempre, pero por eso también me emociona. Y por eso me emocioné tanto cuando supe de tu libro, porque sé lo que es escribir un libro, todo lo que hay detrás, todos los retos. Bueno, seguramente o probablemente los tuyos fueron diferentes a los míos, pero sé también que después de que uno ya tiene ese producto en sus manos y puede tocarlo, claro. Es una emoción increíble. Y estoy seguro, tu libro no lo he leído, pero estoy seguro que en el proceso te diste cuenta que si no te amas, no puedes amar. Sí. Entonces tienes Totalmente. Que amarte profundamente para poder dar amor. Totalmente. Pasa con la educación. Si no te enamoras de la educación, no puedes educar. Ay, así se va a llamar este podcast. Me encanta. Me encanta. Y entonces claro. Es importante vivir para transmitir. Sí. La vivencia es fundamental. Si no vives, no transmites. Totalmente. Eres alguien dando un concepto, pero no llega. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo, Lewis. Muchísimas gracias. Encantada siempre de tenerte acá. Gracias a ti. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en AU Studios. Let's go.